buenos días. Es un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada que se presenta con 26 grados de temperatura, muy calurosa, muy pesada, con mucha humedad. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos ahora a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que nos indica meteorología, que nos depara el tiempo. Bueno, una máxima de 26 grados, que es la que estamos viviendo en estos momentos, con lluvia sobre Montevideo, que esperemos que alivie la temperatura, las altas temperaturas que estamos viviendo. Esto es para el área metropolitana, aunque hay una advertencia de color naranja hasta las 9 en el norte del país. ¿Qué pasará mañana jueves? Bueno, las temperaturas se irán templando, 21, 27 para el área metropolitana, ya se aleja la perspectiva de lluvias, y el viernes 28 también, 22, 28, el cielo estará algo nuboso con periodos de soleado ya, cerrando casi la semana, cerrando el mes de febrero. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, uno de ellos tiene que ver con el que se va a encontrar el futuro gobierno, porque la designada ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, se mostró sorprendida y dio a desconocer por este anuncio del Grupo Vía Central responsable del ferrocarril central, que anunció el inicio de un arbitraje internacional por incumplimiento por un monto de 160 millones de dólares de Uruguay. Echeverri reclamó documentación para analizar la situación. En otro orden, y vamos a hablar de elecciones, según una encuesta de la consultora Nómade, si las elecciones departamentales fueran este domingo, el Frente Amplio ganaría en Montevideo con 53,6% de los votos y Mario Vergara sería el intendente en ese caso. También vamos a hablar de partidos políticos, porque según datos de la Corte Electoral, solo 2 partidos políticos presentaron la declaración jurada, como exige la Ley de Financiación de Partidos Políticos sobre la contratación de propaganda electoral. La mayor parte de los medios de comunicación tampoco brindó información sobre las pautas publicitarias que fueron contratadas en los últimos comicios. También vamos a hablar de lluvias, porque el Instituto Uruguayo de Meteorología prevé lluvias desde el viernes y hasta el mediodía del próximo sábado, 1 de marzo, día de la asunción de Yamandú Orsi como presidente, y ahí los escenarios que se están manejando para, dónde será la asunción presidencial. Del ámbito internacional, la justicia argentina suspendió el decreto de Javier Milei que transformaba al Banco Nación en una sociedad anónima. El gobierno tiene 5 días para presentar su defensa. 8:30 de la mañana vamos a estar hablando del ámbito agropecuario, que hay muchos temas para hablar respecto, por ejemplo, cómo ve la expectativa, qué expectativa tiene respecto a la próxima administración, a las autoridades vinculadas a ganadería. También ayer se presentó el censo de las actividades agropecuarias, que hay algunos datos muy interesantes que surgen de la misma, pero sobre todo también cómo se encuentra el sector de cara al próximo año. Bueno, vamos a estar hablando con Patricio Cortabarría, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte, para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes que están programados. Basilio Pereira de la Luz, entre Juan Pablo Laguna y Plácido Yauri. El corte será hasta las 13 por trabajos de hormigonado. Río de Janeiro, entre Prusia y Juan Viacaba, el corte será hasta las 5 de la tarde y se va a extender hasta el 15 de marzo. Yaro, entre Canelones y Maldonado, también hasta las 5 de la tarde se va a ver interrumpida la circulación. Y Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras, el corte será hasta las 5 de la tarde por una excavación que se realizará en la zona. Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que solo 2 partidos cumplieron con la ley respecto a la declaración, presentar declaración jurada, que exige la Ley de Financiación que regula la contratación de propaganda electoral. El Partido Independiente y el Partido por los Cambios Necesarios fueron los 2 únicos que cumplieron con esta declaración, esta ley. La mayor parte de los medios de comunicación tampoco brindó información sobre las pautas publicitarias que se contrataron.
El informe de la Corte Electoral sobre las elecciones nacionales del 27 de octubre pasado toma datos del Tribunal de Cuentas y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. Concluye que el alto grado de incumplimiento se debió al escaso tiempo entre que se promulgó la ley, en junio del 2024, y el vencimiento del plazo para presentar la información. Los tiempos de la ley no se adecuaron a las exigencias que la propia ley establecía y en este sentido hubo un alto grado de incumplimiento en materia de las declaraciones, de la presentación a tiempo de las declaraciones juradas en los términos que establecía la ley, y que probablemente no es una tarea de la Corte Electoral, pero la Corte Electoral estará en disposición de colaborar con algún ajuste que la ley requiera para asegurarse el efectivo cumplimiento de la ley. Nosotros tenemos que actuar conforme la ley dispone y en el caso de los incumplimientos establecer las sanciones que la ley predetermina, ¿verdad? Las sanciones son de naturaleza económica, están establecidas en la ley según la gradación de la falta, ¿verdad? Puede ser una falta leve, grave o muy grave. La presidenta designada del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, del INAU, Claudia Romero, afirmó que la pobreza infantil y la situación de violencia que se encuentran entre las principales preocupaciones que va a abordar en su gestión. Romero también destacó el incremento de los niños heridos de bala. Yo hoy no voy a hablar de cuáles son los primeros objetivos porque no quiero decir cosas que después no podamos poder llevar a cabo. Este es un día hoy para mí y en lo personal y con el equipo de celebración. Hay mucha planificación, esto no empieza ahora, es un gobierno que se ha comprometido con la infancia y con la adolescencia de nuestro país, es una institución crítica, nosotros vamos a trabajar en esa institución y vamos a trabajar con los trabajadores del INAU. De las cosas que nos preocupan, si uno hace una lista rápida, dice la pobreza infantil y después en la situación de violencia, que no es solo la violencia intrafamiliar, ¿no? Que es una violencia comunitaria, que es una violencia institucional. Nosotros estamos viendo, yo soy pediatra de profesión, cada vez más niños que ingresan por heridas de bala y que no son, antes nosotros decíamos heridas de balas no intencionales. Esto dejó de ser una premisa en la epidemiología, sino que son heridas de balas intencionales. Y visibilizamos muchas veces al herido de bala, pero tampoco a veces no visibilizamos el ámbito familiar donde hay otros niños y hay otros hermanos que están sufriendo esa misma violencia. Jaime Saavedra, exdirector de la Dirección Nacional del Liberado y además con experiencias con jóvenes privados de libertad, va a presidir el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, conocido como INISA. Saavedra aseguró que asume con la ilusión de mejorar la situación de adolescentes que cometen errores y tienen que tener posibilidades de rehabilitación. A mí me gusta pensar siempre que tratemos todos los uruguayos y todas las uruguayas de pensar ¿cuál sería la vida ideal para los adolescentes que tenemos en nuestras casas, ¿no? Es decir, que tengan amigos, que estudien, que piensen en su futuro, que la vida tenga un sentido, que haya una familia que los cuide. Y me parece que en este sentimiento y en este pensamiento, que es lo que yo he vivido y lo que veo que vive la gente que participa felizmente de la vida en comunidad, es lo que tenemos que lograr con toda la gurizada del INISA, con el esfuerzo de todos los actores, con el esfuerzo del país que está muy sensibilizado por este tema, con el esfuerzo de muchos actores, con los colectivos que están integrados al trabajo, con los funcionarios, con las funcionarias, en fin. Yo pienso que estamos en un momento de mucha sensibilidad, de muchas ganas de construir escenarios distintos que nos conduzcan a situaciones mejores. Y bueno, esa es mi gran ilusión. Aquellos que tenemos responsabilidades en terrenos conexos, que hablemos entre nosotros, va a ser todo mucho más fácil. Claro que hay que hablar con el INAU, hay que hablar con el MIDES, hay que hablar con la DINALI, con Parodio, hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a hablar con INR, con Ana Juanche, con su equipo, obviamente que hay que sentarse y estoy seguro que vamos a encontrar muchos caminos para hacer juntos las cosas bien. Si las elecciones fueran este domingo, según la consultora Nómade, en el Frente Amplio ganaría en Montevideo con 53,6% de los votos y Mario Vergara sería elegido intendente. Además, el sondeo establece que el nacionalista Martín Lema, que se postula por la coalición republicana, sería el candidato individualmente más votado, alcanzando 33,4% de los votos.
instancias electorales en Montevideo, la consultora Nómade concluyó que las candidaturas del Frente Amplio reúnen en su conjunto 53,6% de los votos, mientras que las de la coalición republicana llegan al 39,3%. Por otro lado, un 3,5% manifiesta que no tiene intención de votar a ninguna candidatura ni a ningún partido y que por eso lo haría en blanco o anulado, y un porcentaje similar contesta que todavía no definió qué hacer. A nivel de postulaciones individualmente, la que reúne el mayor porcentaje es la del nacionalista Martín Lema, que competirá por el lema Coalición Republicana con 33,4%. En segundo lugar, aparece la del Frente Amplista Mario Vergara con 32,3% y en tercer lugar la de Verónica Piñeiro del Frente Amplio con 13,9%. En cuarto lugar aparece la colorada Virginia Cáceres, que representa al Partido Colorado dentro del paraguas de la Coalición Republicana con 5,3%, mientras que al candidato de Cabildo Abierto bajo ese lema, Roque García, lo votaría 0,8%. Otras conclusiones señalan que 6 de cada 10 personas es muy probable que voten a la candidatura por la que manifestaron preferencia en esta encuesta y que no se producen fugas significativas de voto en ninguno de los dos polos ideológicos con respecto al balotaje de noviembre. Dos encuestas establecen que el Frente Amplio aventaja en la intención de votos por 7 puntos a la coalición republicana en las elecciones en el departamento de Canelones. Ambos sondeos le otorgan el favoritismo al candidato frente amplista a intendente, Francisco Leñani, pero difieren en el orden de las preferencias sobre los candidatos opositores. Según la consultora Nómade, en Canelones el Frente Amplio tiene 50% de intención de voto y la coalición republicana cuenta con un respaldo de 42,7% del electorado. El Frente Amplio gobierna esa intendencia desde el año 2005 y en las elecciones departamentales del 11 de mayo únicamente presentará la candidatura de Leñani. En cambio, la oposición presentará 3 candidaturas bajo el lema de la coalición republicana: la del diputado nacionalista Sebastián Andújar, la del exdiputado del mismo partido Alfonso Lerete y la del representante nacional colorado Walter Cervini. Según Nómade, Lerete y Andújar están virtualmente empatados con una leve ventaja para el primero, que pertenece al sector aire fresco y llega a 16,6% de intención de voto. Andújar, que integra Alianza País, tiene 16,4%. Más atrás, Cervini tiene una intención de voto de 9,7%. El sondeo también establece que 3,1% no opta por ninguna candidatura o votará en blanco o anulado y que 4,2% no sabe o no contesta. Esta encuesta se hizo entre el 14 y el 19 de febrero mediante redes sociales y fue respondida por 655 personas. Además, el observador difundió una encuesta algo anterior, realizada entre el 7 y el 12 de febrero por la encuestadora Cifra, pero que únicamente circula a nivel de la dirigencia política, que establece que en Canelones el Frente Amplio tiene una intención de voto de 46% y la coalición republicana de 39%. La encuesta de Cifra establece que Andújar es el candidato con mayor intención de voto a la interna de la coalición republicana, con 14%, y además, dentro de ese bloque coloca segundo a Cervini, con 12%. Lerete, que en la otra encuesta figuraba como el opositor más votado por leve diferencia, en esta aparece como el menos preferido, con 9%. Además, 15% de las personas consultadas no manifestó preferencias y respondió que votaría a candidaturas ajenas a los dos grandes bloques. La encuesta de Cifra fue respondida por 800 personas. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, volvió a polemizar con el ministro de Interior designado, Carlos Negro, tras sus declaraciones y que criticara además la gestión del actual gobierno en materia de cómo se realizan los operativos policiales en los barrios de Montevideo. En declaraciones al semanario Brecha, Negro sostuvo que el actual gobierno intervino de forma violenta en los barrios porque generó una saturación y se fue. En la nota con Brecha, Negro también dijo que los operativos actuales no fueron iguales a los realizados en el periodo pasado, explicando que durante la gestión del exministro frente amplista Eduardo Bonomi estuvo presente el complemento, que es la presencia policial más estable en los barrios. El periodo de Bonomi, afirmó, tuvo el enfoque de un Estado presente en las zonas complejas y de violencia. Este gobierno tuvo una intervención policial violenta con operativos grandes, pero que se retiraban inmediatamente, agregó Negro. Martinelli le respondió al futuro ministro del Interior diciendo que está equivocado en sus dichos y que hay que ser precisos con la información que se le brinda a la gente. No se puede confundir a los operativos de saturación, dijo Martinelli, que fueron parte de una estrategia fallida del periodo de Bonomi, según sus palabras, con las intervenciones policiales. Y agregó, durante la gestión anterior con la saturación entraban con fuerza, se mantenían unas pocas horas y luego se retiraban dejando al barrio a la deriva. Martinelli también aseguró que en el actual gobierno se instalaron las intervenciones policiales, donde las y los efectivos hacen tareas de inteligencia, ingresan a los barrios
ministros se quedan y coordinan en territorio con otras instituciones del Estado y organizaciones sociales para generar un cambio real y sostenido. Para Martinelli, decir que este gobierno solo aplicó violencia y se fue es no comprender la diferencia entre ambos modelos. No se puede reivindicar la estrategia de Bonomi. Y veíamos a Betiana Díaz porque justamente la senadora del Frente Amplio dijo que le parece una falta de respeto que el actual ministro le dé recomendaciones al ministro entrante sobre este tema que recién veíamos. Para Díaz, el ministro saliente debe gobernar hasta el último día de su gestión. A mí me parece que el gobierno se olvidó que gobierna hasta el 28 de febrero, que además la toma de posesión de los ministros va a ser a partir del 5, y que tienen que estar resolviendo los problemas de los que se tienen que hacer cargo, ¿no? Martinelli hace días que se ve que tiró la toalla y ya no es más ministro, pero además lo otro, nos parece poco serio que un ministro que ha tenido los resultados que ha tenido Nicolás Martinelli en términos de la gestión de la política pública de seguridad, piense que le puede hacer recomendaciones a un ministro entrante que además técnicamente es una persona que tiene, digamos, un bagaje importante en temas de seguridad. Realmente parece una falta de respeto que el ministro esté tuiteando en vez de ocuparse de que tenemos barrios que viven atravesados por el tiroteo, que aparte la recomendación que le hace, le dice que viva en la realidad, ¿no? Que viva la realidad antes de salir a la prensa. Prácticamente que han pacificado barrios que siguen igual de complicados, que intervinieron Cerro Norte, con todo lo que pasó en estos días, ¿no? Realmente, bueno, yo creo que este es un gobierno que realmente dejó de gobernar en esta transición. Ahora la información surge desde exteriores de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, ¿cuáles son las novedades? Muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Finalmente, el Ministerio de Trabajo aprobó el seguro de paro para los trabajadores del frigorífico Casa Blanca de Paysandú, que se vieron afectados por la situación de conexión ganadera. Y para todos los detalles nos recibe el presidente de FOICA, Martín Cardoso. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué detalles tiene este seguro de paro y qué resultó de la reunión que tuvieron ayer? Bien, bueno, primero que nada, buen día. Bueno, como bien decías ahí en la introducción, sí, por suerte, digo entre comillas, ¿no? Porque lo ideal sería que esta empresa estuviera funcionando y los trabajadores trabajando, obviamente. Pero sí hubo una resolución, cuestión que veníamos hablando la semana pasada con el ministro, ya previendo esta situación de los trabajadores de Casa Blanca. Tiene algunas características especiales, a diferencia del seguro reglamentario, lo que va a cubrir a aquellos trabajadores que quedan en actividad, que van a tener 4 o 5 jornales mensuales. Esos trabajadores van a estar cubiertos y van a cubrir a aquellos trabajadores que no llegan dentro del año de la historia laboral a cumplir los jornales para ingresar al seguro legal, lo cual también va desde el 1 de marzo hasta fines de junio. ¿Qué va a pasar cuando asuman las nuevas autoridades? ¿Qué les dijo el ministro de Trabajo, Juan Castillo? Bueno, lo venimos hablando con Juan ya cada vez con más intensidad, obviamente, porque también se va aumentando esta tensión de la misma forma de operar. Las empresas, ¿no?, cierran, concurso voluntario, deudas millonarias, trabajadores al seguro. Bueno, la preocupación está, obviamente que hay imponderables que ni el ministerio saliente ni el entrante pueden manejar, esa es la realidad, y nosotros como organización tampoco, pero bueno, esperemos que en este correr de la semana, a partir del 1 de marzo, asuman, iremos la semana que viene, la otra, dejaremos un espacio, iremos a generar las diferentes instancias y bueno, y plantear la situación de la industria que está compleja, más de casi 1.700 trabajadores que están por la misma modalidad, empresas cerradas y futuro incierto. A eso le sumo, ayer nosotros estuvimos con los trabajadores de Paso de los Toros, que es una situación similar, lo cual en ese día lunes también
previo a tener la reunión con los trabajadores, intercambiamos y negociamos con el Ejecutivo que se replique la misma modalidad para Paso de los Toros, lo cual fue positiva porque están en la misma situación, vinculado con un problema que ya es de público conocimiento, como es conexión ganadera, y por suerte ahí ok también. Ayer tuvimos con los trabajadores intercambiando y al menos tienen esa cobertura de 4 meses que es una forma de apalear la situación. ¿También tuvieron contacto con el síndico de Conexión Ganadera? ¿Qué les transmitió? Bueno, sí, curiosamente se comunicaron con nosotros, que no es común, esa es la realidad. Bueno, nosotros tenemos ahora para mañana o viernes, todavía no la coordinamos, una instancia de intercambio porque ellos se veían muy interesados en el futuro de los trabajadores. Y ustedes saben que si hay una deuda, no sé, un ejemplo, deuda de jornales trabajados o de licencia. Como las empresas entran en embargo y le clausuran las cuentas bancarias, no pueden circular el efectivo, la cuenta corriente, el síndico o el interventor es el encargado de darle el ok para que puedan acceder a los movimientos. En ese sentido, esta conversación va en esa dirección, decirle, ejemplo, en Paso de los Toros, que hay trabajadores que en el mes de febrero tienen jornales para cobrar, que todavía no lo han percibido, ejemplo, o una licencia impaga que había de un trabajador, hablar con él si se puede gestionar, darle el ok a la empresa para poder hacer esos movimientos. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando tanto de Paysandú como Paso de los Toros? Bueno, de los 3.100 trabajadores aproximadamente que están en el seguro de paro, de lo que tú mencionás, tenemos alrededor de 160, 690 trabajadores. ¿Y qué va a pasar a futuro? ¿Se conversó algo con la situación de Minerva y lo que podría pasar en Colonia? Bueno, nosotros tuvimos una instancia en Colonia, por suerte la empresa formalmente dice que a pesar de algunos comentarios informales ratifica mantener los puestos de trabajo, lo que sí necesita una reorganización del trabajo y no sería el camino la reestructura. Eso dio una tranquilidad a los trabajadores en ese sentido. Y después con el tema del avance de Minerva, que está todo un poco, en proceso, es una situación que nosotros vemos con atención, el seguimiento, conocemos bien las políticas de las multinacionales y es un tema que preocupa y ocupa, pero como siempre hemos dicho, si vos le haces una encuesta a estos 3.000 trabajadores y le decís que Minerva va a comprar todos los frigoríficos, no le va a interesar, lo que le va a interesar es la fuente laboral. Por eso a veces al trabajador no le importa quién sea el dueño de la empresa, sino que haya trabajo. Pero sabemos algunos mecanismos que tienen las multinacionales que no somos afín y hemos denunciado, así que lo vemos con mesura. Si se da esta situación formal de la compra, nosotros haremos nuestros planteamientos ya sea a la empresa como al ministerio y veremos para adelante cómo seguimos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, Pilar, allí la palabra del presidente de FOICA a propósito del detalle de estos seguros de paro especiales que empiezan a regir a partir de marzo. Gracias, Juliana. Y nosotros acá seguimos con otros temas porque el consorcio Grupo Vía Central, que es autora de este proyecto del ferrocarril central, anunció el inicio de un proceso de arbitraje contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por incumplimiento en $160 millones, lo que pondría en una situación crítica en la continuación del proyecto. El Grupo Vía Central es la empresa responsable de la construcción y el mantenimiento del proyecto Ferrocarril Central para el Ministerio de Transporte. Es una sociedad integrada en un 33% por empresas locales y en un 67% por empresas de Francia y España. En un comunicado de prensa, el consorcio Grupo Vía Central informa el inicio de un proceso de arbitraje contra el Ministerio de Transporte por el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos. Recuerda que la nueva vía férrea está operativa desde noviembre del año 2023, permitiendo el transporte de la producción desde Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo. Más adelante agrega que durante el año pasado se trabajó con las autoridades de gobierno en lograr acuerdos de entendimiento que se vieron reflejados en diferentes documentos, pero que no ha recibido pagos del Estado por los servicios prestados desde el 24 de diciembre de 2023, lo que ha puesto al proyecto en una situación financiera crítica. Grupo Vía Central agrega que tras agotar las vías de negociación y mediación, se ha visto obligada a iniciar el proceso de arbitraje y reitera su compromiso con el proyecto y con el país.
La ministra de Transporte y Obras Públicas designada, Lucía Echeverri, dijo mostrarse sorprendida por este anuncio de inicio de arbitraje contra el Ministerio de Transporte. Echeverri aseguró que durante la transición se le informó que entre el Ministerio y el consorcio habían abierto un proceso de mediación con profesionales que concluyó en un acuerdo. Después nos encontramos con esta situación a partir de estos días a través de los comunicados públicos que se han hecho. Esa es la realidad. ¿Es posible acordar antes de llegar a lo que es la acción internacional? Pero eso es una responsabilidad de este gobierno que desde septiembre está en esta situación que había cerrado, aparentemente, esa es la información que nos habían brindado y que, bueno, todos hemos visto lo que ha devenido en estos últimos días. Nosotros, una vez que asumamos, obviamente nos tendremos que ocupar de esta situación, pero en el mientras tanto nuestra prioridad es asumir el 1 de marzo, donde el país va a estar mirado por delegaciones internacionales como hace décadas no sucedía. Bueno, lamentablemente se genera esta situación por parte de... ¿Cuál es la información que ustedes le proporcionaron en transición? Que habían generado una instancia de mediación desde septiembre, insisto, del 2024, y que estaban transitando los últimos procesos para la adenda a partir de lo que habían acordado en esa mediación. Lamentablemente nos encontramos en esta situación ahora. Y en caso de que se traslade esa situación para el gobierno entrante, ¿cuál va a ser la postura? ¿Van a intentar de acordar? ¿Van a intentar de reunirse incluso previo a asumir alguna acción para justamente prevenir esta situación internacional? Primero, es una situación que la genera el gobierno actual. Segundo, cuando tengamos la información. Hasta ahora lo único que conocemos es los comunicados del consorcio que fueron en el día de ayer y antes de ayer, ¿verdad? La Federación Nacional de Profesores de Educación en Secundaria advirtió por un inicio de clases complejo y denunció la existencia de una crisis institucional en la Administración de Servicios de Educación Pública, de la ANEP. El sindicato entiende que el organismo fue usado con fines electorales sin atender las demandas de estudiantes y docentes y hay graves irregularidades en el proceso virtual de elección de horas docentes de UTU. Yo escuché a quien es hoy candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado, hasta hace poco presidenta de la ANEP, decir que en diciembre se podía renunciar porque estaba todo listo para el inicio de curso. Bueno, esto, quien sabe algo de educación sabe que los meses de enero, febrero y marzo, hasta el inicio mismo del día de los cursos, es prioritario trabajar, y trabajar mucho, buscando soluciones a una multiplicidad de problemas que se van dando. Lamentablemente, durante enero, febrero y buena parte de diciembre, el CODICEN prácticamente no funcionó. Hoy tenemos serios problemas en lo que es educación técnico-profesional, tenemos problemas en el Consejo de Formación y Educación, tenemos problemas que van a repercutir en educación secundaria, producto de que un movimiento en cualquiera de los subsistemas repercute indudablemente en el otro. Tenemos una crisis de institucionalidad muy fuerte, remanentes de horas, entre otras cosas porque se están creando grupos, entre otras cosas porque elecciones tardías en otros subsistemas lleva a que docentes que habían elegido en secundaria hoy estén renunciando para tomar otros cargos, pero no es un problema estructural como otros años. Yo creo que uno de los grandes déficits que hay que prestarle mucha atención en estos días es el tema de infraestructura y es un tema clave que es el tema portería. En el marco del ajuste presupuestal que ha vivido la educación pública y particularmente la educación secundaria, hoy nos encontramos con que se han quitado las porterías de los centros educativos, así como se han quitado los servicios 222 que se desarrollaban en la noche por protección de las propiedades y se los ha sustituido por guardias de seguridad en un número que no cubren las dos funciones que se vienen desarrollando hasta el momento. Esta semana se realizarán las pruebas de docente acreditado y de reconocimiento universitario de carreras de formación docentes habilitado a partir de la Ley de Urgente Consideración de la LUC, un mecanismo cuestionado tanto por el Frente Amplio como por los sindicatos. José Carlos Maía, futuro titular del Ministerio de Educación y Cultura, ya anunció que la prueba de docente acreditado no va a continuar en el próximo gobierno. Sin embargo, el actual ministro, Pablo da Silveira, prevé que no obstante, no se va a eliminar el examen. Y seguimos en otros temas porque el designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, dijo que será dificultoso cumplir con el compromiso electoral de asignar 25.000 hectáreas para productores jóvenes, especialmente en el sector lechero. Luego de reunirse con representantes de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Frati sostuvo que el actual gobierno eliminó el fondo de financiación que tenía el Instituto Nacional de Colonización y que ahora se depende de la voluntad del Ministerio de Economía. La dificultad que hay hoy
porque antes teníamos un recurso genuino en colonización, que era de las transacciones agropecuarias, iba un dinero que le permitió a colonización durante mucho tiempo comprar tierra, y ahora en la rendición de cuentas hay una parte que dice que se le puede pedir hasta 15 millones al Ministerio de Economía. Pero el Ministerio de Economía te puede decir que sí o que no de acuerdo a sus necesidades o las necesidades que tiene el país. Por eso creo que fue un tremendo error haberle sacado ese aporte que tenía colonización. Pero bueno, yo pregunté si podíamos revertir eso, no se puede, porque esa plata fue para un fideicomiso para los asentamientos por 20 años, por lo tanto eso no está. Lo que sí creo que va a haber dificultades para que colonización pueda cumplir con una promesa de campaña. Seguramente la va a cumplir, pero va a ser mucho más difícil que si tuviéramos el recurso. La pena, y lo que hay que tener claro, que aquellos que decían que estaban con el campo le sacaron todos los recursos de colonización. Porque no había por qué plantearle al Ministerio de Economía nada, porque los recursos estaban ahí. Bueno, eso no está más y esto va a tener una dificultad, pero bueno, yo espero que la podamos superar. En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al presidente de la Asociación Rural, Patricio Cortabarría. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, estamos en un momento de a nada de la asunción de un nuevo gobierno. Me imagino que ya trabajarán, nos estarán hablando sobre las expectativas que esperan de la administración. Bien, a ver, creo que el sector, más allá de un nuevo gobierno, bueno, tiene sus problemas y los temas a tratar son a veces de larga data o que no cambian, digamos, por los diferentes gobiernos. Por supuesto que hay temas a tratar, hay temas más de corto plazo y temas más estructurales, por decirlo de una manera, pero estuvimos reunidos, más que nada, no tanto como Asociación Rural, sino integrando la Confederación de Cámaras Empresariales, donde visitamos al equipo. Estuvimos con Orsi, con Sánchez, con Díaz, con Castillo y Valcorba. Estuvimos hablando, bueno, un poco de cuál es la idea del gobierno entrante en diferentes temas. Obviamente que como confederación es mucho más global y no es tan específico de agro, pero estuvimos conversando varios temas. Y a su vez con el ministro Frati hemos tenido conversaciones informales, pero nos vamos a juntar a la brevedad cuanto asuma. ¿Hay algún tema que le preocupa? Pienso en el atraso cambiario, ¿no? Porque se han dicho, bueno, que la inflación estaba más o menos controlada, pero el atraso cambiario sigue y les afecta. Sin duda, lamentablemente es un tema que siempre está y a veces tiene como esa dicotomía entre la bajada de la inflación y el valor de la moneda. Como país exportador necesitamos a veces tener un dólar un poco más fuerte para generar competitividad interna. Y sabemos también la necesidad que tiene, digamos, la población de una baja inflación y un dólar más barato para tener mejor nivel de vida, pero es algo obviamente que siempre se está hablando. Estábamos muy enganchados de Brasil, cuando Brasil devaluó, el dólar en Uruguay corrió un poco más, ganó un poco de valor, y ahora estamos en un proceso que parece a la inversa nuevamente, ¿no? Siempre es un tema que preocupa y que con todos los gobiernos lo hemos discutido y mucho. ¿Se sintieron escollados en esta administración? Sí, yo creo que sí. ¿Cumplieron las expectativas? Bueno, ya te diría, el atraso cambiario debe haber sido la pelea más grande que tuvimos y la más complicada. Realmente, si a eso le sumás problemas, por ejemplo, de lo que fue la sequía, sumado al atraso cambiario y algunos temas de mercado, hubo momentos bastante complejos. Tuvimos momentos muy buenos, por ejemplo, en la pandemia, el mundo se asustó, digamos, ahorró en alimentos $100 y se refugió en el dólar, entonces son dos cosas que al sector agropecuario le hace muy bien, el aumento del valor de sus productos y de la moneda, y después fue un poco lo contrario, ¿no? Nosotros tuvimos una pérdida del valor de la carne de más del 35-40% en menos de 6 meses. Y después se viene una sequía importante que nos bajó la producción, nos bajó los precios de los productos y a su vez ese dólar era menos competitivo dentro del mercado interno. Entonces hemos tenido de todo. Yo creo que a nivel agropecuario, el ministro Matos ha escuchado mucho, ha llamado muchas veces a Campo Unido, que somos todas las gremiales agropecuarias del país. Hemos tenido reuniones bastante frecuentes y los temas, más allá de que nos gustaran o no nos gustaran las decisiones, por lo menos se discutían y se nos informaba muchas veces de antemano y se discutían de antemano. Y eso creo que está bueno y es algo que yo creo que el ministro Frati
entiendo que quizás pueda seguirlo porque es un hombre que viene también del gremialismo y que entiende la importancia de las gremiales agropecuarias del país y de que los temas está bueno de repente hablarlos antes. La decisión después es del Poder Ejecutivo y bueno, hay que acatarse a ella, pero por lo menos estar informado y poder discutir algunos detalles puede estar bueno. Y si hablamos del sector, ¿cómo ve? ¿Qué perspectivas como sector, ¿no? Porque, bueno, ayer se presentó además algunos datos interesantes del censo agropecuario, hablando de que, bueno, la gran mayoría que habita en el interior son hombres, que la gran producción, más del 65%, está dedicado a la ganadería, sobre todo vacuna, ¿no? Son las perspectivas pensando además en un mundo que está cada vez más complejo, anuncios de Estados Unidos, Brasil que está complejo? Bueno, a ver, creo que Uruguay tiene un potencial enorme de producción, de trabajo. Tenemos un sistema de producción que es bastante distinto en otros lugares del mundo, que es a cielo abierto, con mucho bienestar animal, con un sistema de trazabilidad que es muy bueno, más allá de los problemas que hemos habido últimamente, pero es un sistema que fue pensado para la inocuidad, para poder comprobar la inocuidad del alimento y en eso funciona y funciona muy bien. Sin el uso de hormonas, en un sistema muy integrado con el medio ambiente, donde vos, el otro día andaba con mi hija en el campo y, no sé, contamos 8 o 9 especies de aves diferentes alrededor de una pequeña laguna donde había ganado pastoreando. Bueno, eso es biodiversidad, son los servicios ecosistémicos que conocemos del campo natural y esa es la manera que tiene el Uruguay de producir. Y eso yo creo que en el mundo cada vez va a tener más valor. Por eso lo veo como algo bien interesante y con posibilidades de crecimiento y de aumento de valor. Creo que el mundo cada vez lo va a valorar más. Recién mencionaba de pasada los últimos acontecimientos vinculados que golpean al ámbito agropecuario, no solo al ámbito agropecuario, pero en estos fondos de inversión ganadera. ¿De qué manera está golpeando la confianza, pero también efectos que se están viendo ahora con frigoríficos, que por ahora son 2, pero parece que pueden llegar a tener vinculación con 7 más? Bueno, a ver, ¿Cómo lo evalúan? Primero que es un tema, lo que acá sucedió es algo que no es un problema ganadero, es un problema que hubo un mal manejo de fondos que estaban apoyados en ganadería. Pero también lo vimos no hace muchos meses atrás con tema de construcción y lo hemos visto también con inversiones en bitcoins. O sea, ha sucedido lamentablemente en los últimos 8 o 10 meses varios problemas de este tipo. A nivel de los frigoríficos, yo creo que más allá de lo que está pasando y que bueno, veíamos la nota a Martín Cardoso recién, había frigoríficos que estaban apoyados en Conexión. Yo creo que es al revés, hubo frigoríficos que de repente capaz que ya no estaban trabajando si no hubiera sido por esos préstamos. O sea, no eran frigoríficos del grupo, por decirlo de una manera. O sea, se fueron tomando deuda con el grupo, pero no eran como del grupo. La verdad que creo que existen los sistemas de capitalización, son muy antiguos, son muy viejos. Lo único que yo creo que estas empresas en su momento tuvieron una capacidad de lograr inyectarle al sector fondos frescos que se daban las condiciones, porque hay que olvidarse que esto empieza post-aftosa, donde tenías un sector agropecuario realmente muy golpeado, productores con muy poca capacidad de inversión, con muy baja capacidad de tomar crédito, y un sector que por la devaluación estaba bastante competitivo y por eso creció lo que creció en los primeros 20 años del siglo XXI. Lamentablemente yo creo que el negocio cambió después y bueno, no sé si no se supieron adaptar o no lo quisieron, eso es otro tema, no voy a opinar, pero yo creo que el sector sigue siendo un lugar de resguardo, es un sector de baja rentabilidad, es histórico, el sector agropecuario muestra sus valores todos los años, lo vemos en las carpetas del plan agropecuario, en los datos de FUCREA, cuánto renta una estancia ganadera, una estancia agrícola, lo sabemos, busco la información, está disponible, está publicada permanentemente y bueno, sabemos un sector que es estable a lo largo del tiempo, que es un buen lugar donde se pueda ahorrar, pero que es de muy baja rentabilidad y bueno, lamentablemente sucedió lo que sucedió, pero yo creo que no fue un tema ganadero, sino fue un tema financiero apoyado en un sector. Sí, pero digo, yo lo que le preguntaba era como qué impactos puede llegar a ocasionar en el sector ganadero o agropecuario, ¿no? A nivel, por decirte, por ejemplo, de tema haciendas, cuando se habla que hay mucha hacienda que podría llegar a ser vendida, nosotros estamos en un momento bueno, con buenos precios internacionales. Las pantallas, las ventas de ganado que se ha habido en los últimos días vienen realmente con valores muy, muy buenos, con una gran fluidez, o sea que en ese sentido no está afectando. Desde el punto de vista, yo creo que la confianza, no hay un problema de la confianza con el sector agropecuario, me parece que la confianza es con las diferentes empresas que han interactuado, pero
por ese lado no veo que haya un problema, no lo ha habido en el tema del mercado. Y bueno, como te decía, los problemas de la industria, en realidad yo creo que capaz que hay industrias que ya hubieran cerrado si no hubiera sido porque en su momento se inyectó capital desde esa empresa. Y si hay más regulación que se ha planteado, que pueden haber más regulaciones, puede llegar a afectar o lo ven como algo negativo, que se ajuste la regulación en cuanto a este tipo de inversiones. Y bueno, hay que ver, desde el punto de vista ganadero, yo creo que no hay mucho para regular. Nosotros defendemos el sistema de información ganadero, defendemos la trazabilidad como una muy buena herramienta que tiene externalidades positivas, como puede ser, hay que pensar que en este país el 80% de los productores no hace contabilidad suficiente, o sea, no hace balance, no paga por renta, sino que paga por producción. Los sistemas de trazabilidad han permitido, hay herramientas de fideicomisos que se llaman, que se puede obtener créditos de manera rápida utilizando la trazabilidad y la propiedad del ganado, y eso es algo que está bueno y que debe seguir funcionando porque mucha gente la utiliza y la utiliza muy bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que entendemos que la trazabilidad es una buena herramienta que no debería tener mayores complicaciones. Quizás los controles dentro del Ministerio podrían mejorar, pero no para los productores agropecuarios creo que haya algún tema que necesite cambiar radicalmente. Y con respecto a este tema de los frigoríficos, que bueno, el año pasado se paró de alguna manera, no se habilitó la compra porque iba a desbalancear el mercado de los frigoríficos de Marfrig. Ahora parece que hay un nuevo intento. ¿Eso lo ven como una amenaza para el sector, el que haya un cierto monopolio o oligopolio en la compra de haciendas, en la faena? Sí, entendemos que es una amenaza, entendemos que el mercado no le hace bien, que una empresa quede con más del 35% de la capacidad de faena o cerca del 40% de la capacidad de faena. Nos parece peligroso, nos parece que va a terminar siendo la empresa que va a regular el precio que va a pagar por las haciendas. El precio de la hacienda gorda es la que define todos los precios que hay hacia atrás en la cadena, desde los diferentes sectores dentro del propio sector primario, y entendemos que no es bueno que quede una empresa tan grande y afectando no solamente, ya te digo, esa capacidad de toma de valor de las haciendas, sino también digamos, la espalda financiera que puede tener esa empresa para todo el sector. Si el 40% del sector le va a tener que vender a una empresa, es importante que sea una empresa muy sólida, muy fuerte, y entendemos que eso es complicado en largo plazo. La segunda empresa probablemente quede con menos del 15%, por lo tanto vemos un desbalance importante. Igual es un sector que se viene concentrando, más allá de esta última compra. Hoy estamos hablando que los 4 grupos más grandes ya faenan más del 72%, y bueno, y así estamos viendo cómo las empresas medianas y pequeñas están viviendo momentos más complejos, pero bueno, el sector de la industria ha venido en ese camino, y entendemos que es momento de, bueno, por algo está la comisión, por algo están las leyes, digamos, antitrust, por decir una manera, que buscan que exista un cierto equilibrio. El año pasado se negó, este año hay un cambio de 3 pasan a 2, y otra se vendería a otro grupo, pero entendemos que igual sí tendrían una posición muy dominante del mercado. Y además son extranjeras. Bueno, sí, extranjeras son varias, hay nacionales fuertes y hay extranjeras, pero en definitiva creo que el problema es que cuando queda alguien con tanto poder para un sector tan importante de la economía nacional. Claro, y ahora le quiero preguntar, y ya cerrando también, ¿no? Está planteado el conflicto a nivel frigorífico, está planteado el conflicto como 2 grandes conflictos a nivel lácteo. ¿A ustedes los afecta, los ha complicado desde la producción estos conflictos? ¿Avisora una solución? A ver, a nivel de ganadería, de frigoríficos, complica porque en definitiva el conflicto lo que termina generando es una baja de la demanda. Si vos tenés una planta cerrada, una planta que no faena, sacás a alguien del mercado que no está demandando, por lo tanto, cuando hay más oferta que demanda, los precios tienden a bajar. Nosotros estuvimos reunidos con Cardoso, con Foica en enero, estuvimos charlando, viendo a ver cuál era la problemática, por qué no se podían llegar a poner de acuerdo. Creo que estuvieron muy cerquita de cerrar, lamentablemente bueno, no se ha podido, y nosotros en realidad como somos proveedores de esa industria, pero no estamos en esa mesa de negociación, porque acá el conflicto es entre la industria y entre los empresarios y los funcionarios. Entonces, en aquel momento intentamos por lo menos aportar desde lo que podíamos para buscar a ver si había chance de solución del conflicto, pero por supuesto que afecta porque como proveedores de esa industria, en la medida que la industria no esté trabajando bien, en definitiva afecta a nuestro mercado también. Y en colonización, que también ha habido cambios, se anuncian cambios respecto a, justo Frati estaba comentando un poquito antes en este noticiero,
bueno, que hubo, se le cortaron fondos a la cartera de colonización. ¿Tendría que volver a lo que era antes a trabajar para dar más tierras a colonos? Ahora, nosotros con el tema de colonización tenemos bastantes discrepancias. Entendemos que hoy colonización tiene más de 600.000 hectáreas. Hay un tema muchas veces de escala. ¿La cartera sin otorgar o la cartera ya dada? Total, creo que son 200.000 que están en venta a los colonos y 400.000 que están en arrendamiento. Nosotros entendemos que el colono tiene que ser comprador, tiene que hacerse de esa tierra con los beneficios que tiene colonización, pero comprar no tiene que ser arrendatario. Y en definitiva eso es lo que termina arraigando la familia en el campo, poder tener, lamentablemente digo, la siguiente generación para que quede arraigada necesita de tener una cierta certeza desde el punto de vista de la propiedad. Por lo tanto, nuestro enfoque sería la de poder buscar la manera de que esos campos pasen en propiedad, buscar la manera de que todos se vuelvan promitentes compradores, creo que es la figura que se utiliza dentro de colonización, y no tanto el enfoque de arrendamiento como sí tuvo no los 5 años de este año, sino que el otro gobierno. Así que, digamos, esa es un poco la diferencia que tenemos con respecto al manejo de colonización. Bien. En el próximo discurso de septiembre, ¿ya tiene pensado qué va a decir? No me toca a mí, no me toca a mí. Yo me voy el fin de abril. Pero le va a dejar algo escrito. Termina mi mandato. No, a ver, la Rural somos un grupo que se va renovando con cambio de directiva, entrando gente nueva. Algunos nos tenemos que retirar por haber sido presidentes, pero en definitiva creo que la línea viene más o menos similar. Yo hace 10 años que integro esa directiva, quien me va a suceder hace creo que 8 que la integra. En definitiva el pensamiento se va armando dentro de la propia institución y más o menos las líneas son, más allá de la impronta personal de cada presidente, las líneas son más o menos similares, a no ser que haya, digamos que la lista que va a ser a asumir ahora es lista oficial, por decirlo de manera, a no ser que hubiera una segunda lista, que no lo hubo, pero en definitiva se mantiene un poco el criterio y los conceptos hacia adelante. Patricio Cortabarría, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto estar por acá. Bien, y nosotros ahora vamos con otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores designado, Mario Lubetkin, afirmó que la gestión del ex canciller Francisco Bustillo fue un episodio muy malo para el país. Eso es muy malo, pero no es muy malo solamente para la gestión de una administración, es muy malo para la imagen del país, para la imagen del país en el exterior. No se olviden que el ministerio de eso es una caja de cristal. Cualquier movimiento, cualquier aspecto, inclusive que tiene que ver con mi futura responsabilidad, mal realizado, tiene un impacto en el exterior inmediato. Somos la línea de frontera nosotros hacia el mundo. Personalmente, el ministro de Relaciones Exteriores es el portavoz a nombre del país hacia el mundo, ¿correcto? Hay solo un portavoz superior, el presidente de la República. Pero el presidente de la República, naturalmente, no va a estar todos los días y a todas las horas pensando en política exterior. Tiene sus buenos líos y grandes desafíos para resolver localmente. Estos días yo decía, nosotros somos trabajadores del presidente. Todos los ministros somos trabajadores del presidente. Y de esa forma tenemos que cumplir nuestra cuota aparte de la mejor forma, y en el caso mío, las señales para emitir al exterior tienen que ser muy claras, con una visión muy precisa, que se entienda que Uruguay no va a generar sorpresas, sabe lo que quiere, sabe a dónde va. Y vamos a hablar del tiempo porque el Instituto Uruguayo de Meteorología anuncia lluvias desde el viernes hasta el mediodía del próximo sábado, 1 de marzo. Para la tarde, cuando se va a realizar la ceremonia de transmisión de mando, pueden ocurrir algunos chaparrones. Las lluvias van a comenzar el día viernes y se van a extender durante toda la madrugada del día sábado y posiblemente hasta casi al mediodía del día sábado vamos a tener lluvias, estoy hablando de lluvias continuas, ¿no? Lluvias que pueden estar acompañadas también de tormentas. Ya a partir del mediodía del día sábado, por lo menos los pronósticos en este momento indican que ya no tendríamos lluvias, por lo menos lluvias continuas, sino podrían ser alguna lluvia de tipo chaparrón sobre el sur del país. No va a ser un día bueno, no va a ser un día despejado, ni mucho menos, repito, pero lo más importante de lluvias, repito, va a ser durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. El Kremlin elogió a Estados Unidos por su posición equilibrada respecto a Ucrania tras impulsar una resolución en Naciones Unidas que evitaba nombrar a Rusia como agresor en el conflicto.
Estados Unidos está adoptando una posición mucho más equilibrada que realmente apunta a tratar de resolver el conflicto de Ucrania. Lo recibimos con satisfacción, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, luego que Estados Unidos apoyara 2 votaciones celebradas este lunes en el seno de la ONU, marcando un cambio sustancial, al tiempo que el presidente Donald Trump adoptó una posición drásticamente nueva sobre Ucrania. Al cumplirse el 3er aniversario de la ofensiva rusa a Washington y Moscú, se alinearon primero en una votación el lunes por la mañana en la Asamblea General y nuevamente por la tarde en el Consejo de Seguridad, donde un texto respaldado por Europa obtuvo 93 votos a favor en la Asamblea General, 18 en contra y 65 abstenciones. Washington se puso del lado de Moscú y los aliados rusos, Bielorrusia, Corea del Norte y Sudán, para votar en contra de la resolución que obtuvo mucho menos apoyo en comparación con las anteriores sobre la guerra, que criticaba fuertemente a Rusia y enfatiza la integridad territorial de Ucrania y la inviolabilidad de sus fronteras. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó estar abierto a ofrecer a Estados Unidos acceso a minerales raros, incluidos los que se encuentran en la parte de Ucrania ocupada por tropas rusas, declaración que llega después de que el presidente Donald Trump presionara repetidamente a Ucrania para que ceda sus recursos minerales a Estados Unidos a cambio de apoyo en un acuerdo que está a punto de cerrarse, según un ministro ucraniano. Así llegamos al final de esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13, las 18:55. Nosotros volvemos con más información mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien.